Estefanía, ¿qué es un medicamento y por qué es importante hacer una administración segura de estos en casa? Un medicamento es una sustancia que contribuye a curar, prevenir, controlar o diagnosticar diferentes tipos de enfermedades. No es recomendable automedicarse, dado que esto puede poner en riesgo la salud, tanto de la persona que se automedica o de la persona a la cual uno le recomienda un medicamento. ¿Cuál es la idea? Que todos los pacientes sean entonces unos pacientes conscientes de su farmacoterapia. ¿Qué significa eso? Que yo como paciente soy consciente de qué medicamentos tomo, para qué los tomo y cuáles son los riesgos asociados a ese medicamento. ¿Qué debe preguntar un paciente a su doctor sobre la administración de los medicamentos? En una cita médica hay que tener varios puntos en cuenta. Lo primero es que el médico normalmente te va a preguntar tú qué medicamentos tomas y para qué enfermedades. Le debes entregarle al médico una información detallada de todos los medicamentos que usted toma en casa, incluyendo fitoterapéuticos o plantas medicinales. Además, si usted con esos productos está presentando algún síntoma o algún signo diferente, doctor, es que cuando yo me tomo tal medicamento yo siento que me da como náuseas, o doctor, a mí me da mucho vómito, entonces esa información es importante entregársela al médico. ¿Cuál es la manera correcta de entregar esa información? Al médico se le debe entregar un informe detallado. ¿Cuál es la recomendación entonces? Que el paciente o su acompañante lleven a cada consulta médica un registro con los medicamentos que incluya el nombre del medicamento, la vía de administración, la dosis y en lo posible, si usted recuerda, la fecha de inicio de ese tratamiento y el motivo para el cual se lo prescribieron. En la cita médica es posible que el médico le prescriba un medicamento nuevo a su farmacoterapia. Entonces, ¿qué es lo ideal? Antes de usted salir de la cita médica, si el doctor le hizo una prescripción escrita, por favor lea la prescripción, verifique que la letra sea legible, que usted entienda cuál es el medicamento, cuál es la dosis, cuáles son los horarios de administración. En caso de que usted no entienda algo, por favor pídale al doctor que le aclare. También con ese nuevo medicamento debe preguntar, doctor, ¿y ese medicamento qué efectos secundarios tiene? ¿Cuáles de sus efectos secundarios entonces requieren que yo vuelva a una consulta médica o que asista a un servicio de urgencias o que yo definitivamente deba suspender ese medicamento? Si durante la consulta médica entonces el doctor no le prescribió un medicamento nuevo, sino que por el contrario le hizo simplemente una renovación de la fórmula, la idea es que usted antes de salir verifique que todos esos medicamentos que ya usted toma y ya usted conoce sean los mismos que el médico le prescribió en esa nueva fórmula y que las dosis también sean las que usted toma habitualmente. ¿Qué debe tener en cuenta una persona en el momento de comprar un medicamento? A la hora de comprar medicamentos, lo importante es que usted no reciba recomendaciones de personas diferentes a químicos farmacéuticos o regentes de farmacia. Lo ideal es comprar los medicamentos en farmacias o droguerías conocidas o de tradición pues ya en el mercado. Cuando lo compre, por favor verifique que los sellos de seguridad se encuentren en buen estado y que además, luego de que usted lo abra, el medicamento entonces tenga el color y la forma con la que usted habitualmente lo conoce. Por ejemplo, si usted conoce que el medicamento que usted toma es del laboratorio X y que siempre es una tableta de color blanco, si por algún motivo le sale amarillo, por favor verifique que no haya pasado algún tema de calidad con el medicamento. También es importante que no compre, reciba ni admita medicamentos vencidos. Los medicamentos vencidos, posterior entonces al tiempo de calidad que le dio el laboratorio, pueden generar alteraciones dentro de sus sustancias químicas que pueden entonces darle un efecto tóxico al paciente y poner en riesgo su salud. Antes de retirarse, por favor, de la farmacia o droguería, verifique que las cantidades y los medicamentos que le entregaron corresponden explícitamente con todo lo que usted tiene escrito en su fórmula médica. ¿Cuáles son las recomendaciones para la administración de medicamentos en casa de forma segura? Lo primero es, si el médico le prescribe una terapia antibiótica, por favor cumpla a cabalidad el tiempo de tratamiento, la dosis y los horarios de administración. No lo suspenda al presentar mejoría. ¿Cuál es entonces el hábito de todos los pacientes? No, es que yo tenía una otitis y me prescribieron un antibiótico por 7 días, pero a los 3 días yo me siento muy bien, entonces dejé de tomarlo. Esta práctica puede generar resistencia antibiótica y más adelante, cuando usted tenga algún tipo de enfermedad bacteriana, vamos a tener que empezar a escalar las terapias a medicamentos más fuertes porque ya usted ha generado resistencia a algunos antibióticos. En los niños es importante, primero, no decirle que los medicamentos son dulces, porque esto puede generar que el niño en un descuido de sus padres diga esto es dulce y se los empiece a tomar y tengamos un caso toxicológico con el niño. Por favor, decirle a los niños que es un medicamento, que es para tratar enfermedades y que siempre debe ser un padre o un adulto responsable el que se encargue de entregárselos.
Si usted tiene un medicamento que es en cápsula, por favor no saque el polvo de la cápsula ni lo disuelva en ningún tipo de líquido que usted acostumbre a tomar. Y si tiene un medicamento sólido, no lo triture a menos de que su médico se lo autorice. No es recomendable automedicarse porque esto genera un riesgo para la salud. Ante cualquier eventualidad o enfermedad que usted sienta, lo ideal es que consulte a su médico y él, bajo su criterio profesional y científico, es quien define la necesidad o no de prescribir uno o varios medicamentos para tratar su patología. Una recomendación importante está asociada con los horarios en que se deben administrar los medicamentos. Algunos medicamentos entonces se deben administrarse en ayunas, con las comidas, después de las comidas. Cuando un médico le haga la recomendación de que consuma el medicamento antes de las comidas, este tiempo de antes habla de más o menos un lapso de 45 minutos. Si le dicen después de las comidas, también habla entonces un tiempo de 45 minutos después de las comidas. Si por ejemplo es un medicamento que debe administrarse en ayunas, ese tiempo en ayunas debe ser aproximadamente 1 hora antes de su primer comida del día. Si por algún motivo usted olvidó esa toma, lo recomendable es que tome ese medicamento con el estómago vacío. ¿Cuándo es estómago vacío? Estómago vacío es 2 horas después de usted haber consumido entonces un alimento. Otras recomendaciones vienen asociadas con la dieta que recomienda el médico para la farmacoterapia, porque hay interacciones entre medicamentos y alimentos que pueden aumentar o disminuir los efectos de los medicamentos. En lo posible, trate de definir horarios para sus medicamentos y asociarlos con su rutina diaria en la casa. Por ejemplo, si usted toma un medicamento que debe ser con el desayuno, entonces asociarlo al desayuno, o poner, yo siempre me voy a tomar el medicamento cuando llegue al trabajo, o me voy a tomar el medicamento a mediodía antes de almorzar, o en la noche antes de acostarme, o antes de salir al gimnasio o hacer algún deporte. La idea es asociar la toma de los medicamentos con las rutinas diarias de la vida del paciente. Si usted en casa debe administrarle a un niño un medicamento líquido, por favor utilice los implementos de dosificación que vienen dentro de los empaques. En caso de que sea un jarabe y no tenga ningún tipo de dosificador, utilice una jeringa sin aguja, que esta le permitirá entonces medir la dosis exacta del medicamento para poder asegurar entonces un efecto terapéutico correcto. Si usted es un paciente anciano y consume muchos medicamentos por sus múltiples patologías, por favor pídale a un familiar o a un acompañante o a su médico en consulta que le haga un horario de administración de medicamentos, donde le diga, estos son los medicamentos que usted debe tomar en la mañana, con los horarios establecidos, estos son los de la tarde, estos son los de la noche, y asociar alguna recomendación adicional que haya con esos medicamentos. Y tratar de poner este horario de administración de medicamentos entonces en un lugar visible como la nevera, la mesita de noche o algún lugar donde usted frecuente. Por favor, no consuman medicamentos en la oscuridad. La gente a veces tiene el hábito de tomar medicamentos en la noche antes de acostarse, pero en la mesita de noche tiene 2 o 3 medicamentos. En la oscuridad entonces, o en el afán de tomarse el medicamento, usted podría estar consumiendo el medicamento incorrecto. El medicamento que a esa hora no le tocaba podría estar duplicando una dosis en el día y podría generarle algún riesgo para su salud. También recuerde que durante tratamientos farmacológicos lo ideal es no consumir alcohol, cigarrillos ni sustancias psicoactivas, puesto que estos pueden aumentar o disminuir los efectos de los medicamentos. Además, podría también tener una interacción fuerte y generarle algún problema toxicológico. ¿Cómo se almacenan los medicamentos en casa? Para minimizar los medicamentos en casa, lo primero es que debemos leer las etiquetas o los envases de los medicamentos. Por regla, todos los medicamentos en el envase o en la caja deben tener las condiciones de almacenamiento. Normalmente ellos dicen almacena a temperatura ambiente, si es de cadena de frío entonces dice almacena entre 2 y 8 grados centígrados. Entonces siempre cuando usted reciba sus medicamentos y llegue a su casa, revise las cajas, revise las etiquetas y siga esas recomendaciones. ¿Dónde se deben guardar? Lo ideal es no guardar los medicamentos en lugares donde haya mucha humedad o donde incidan los rayos directos del sol o donde haya un calor concentrado. ¿Por qué? Los medicamentos son fabricados bajo ciertos rangos estrictos de humedad y temperatura. Cuando esos rangos se alteran, podemos generar entonces alteración físico-química en el principio activo y puede que el medicamento o aumente su concentración y tengamos un efecto tóxico, o por el contrario entonces pierda su efectividad y después de administrarlo no tengamos ningún efecto terapéutico. Normalmente nosotros en la casa guardamos medicamentos por mucho tiempo. Tengo allí la mesita donde yo guardo todo. Tómate este medicamento que a mí me sirvió para tal cosa. Primero, eso es automedicarse. Segundo, lo ideal es que antes de consumir ese medicamento, nosotros revisemos las condiciones en las que se encuentra. Si de pronto tiene una mota, si ha cambiado de color, si su forma ha cambiado en algún aspecto, lo ideal es no consumir esos medicamentos.
Si tiene alguna duda sobre la administración de medicamentos en casa, escríbanos a través del contáctenos en www.clinicadelcampestre.com.